17 de enero de 1945. Colinas de Alsacia, Francia Oriental. El aire olía a pino quemado y cordita. La nieve caía en silencios intermitentes sobre un paisaje desgarrado por la artillería. Entre los abetos destrozados, una compañía de infantería estadounidense se arrastraba colina arriba, con los uniformes empapados, los dedos entumecidos dentro de guantes que nunca fueron diseñados para este tipo de frío. El terreno ascendía en ángulos imposibles, cada metro ganado con el peso de todo el equipo de combate. Rifles, municiones, granadas, raciones que sabían a cartón mojado. Y en algún lugar más arriba, invisible tras el manto blanco y los árboles mutilados, esperaba el enemigo. Los alemanes habían convertido esa colina en un nido de resistencia. 4 búnkeres de hormigón y madera, camuflados con maestría prusiana, protegidos por alambradas y campos minados improvisados. Desde esas posiciones, las ametralladoras MG-42 controlaban cada aproximación, cada metro de terreno despejado. Era el tipo de fortificación que en los manuales tácticos requería apoyo de artillería, tanques, quizás bombardeo aéreo. Pero en las montañas nevadas de Alsacia, en medio de una ofensiva que ya llevaba semanas de retraso, no había tiempo para procedimientos de manual. Había solo hombres, cansados y congelados, avanzando porque retroceder no era una opción. Entre esos hombres caminaba un soldado raso de 23 años, oriundo de un pueblo del medio oeste americano cuyo nombre nadie podría pronunciar correctamente en alemán. No era particularmente alto ni especialmente fuerte. No había destacado en el entrenamiento básico por ninguna hazaña memorable. Sus superiores lo recordaban como competente, confiable, pero no excepcional. Era el tipo de soldado que forma la columna vertebral de cualquier ejército, ni héroe ni cobarde, simplemente un hombre haciendo su trabajo en circunstancias extraordinarias. Llevaba consigo lo que todos llevaban, un M1 Garand, 4 granadas MK2 colgadas del cinturón, una fotografía doblada en el bolsillo interior, y una idea que sus compañeros de escuadra considerarían, en el mejor de los casos, poco ortodoxa. Porque a veces, en la guerra, la línea entre la estupidez y la genialidad es tan delgada como el filo de una bayoneta. La Wehrmacht de 1945 no era la máquina de guerra arrolladora que había atravesado Polonia en semanas y Francia en días. Esos días de gloria pertenecían a un pasado que ahora parecía mitológico, irrecuperable. Los veteranos del Frente Oriental, aquellos que habían sobrevivido a Stalingrado, a Kursk, al infierno congelado de 3 inviernos rusos, habían sido transferidos a Occidente con una mezcla de alivio y resignación. Preferían enfrentarse a los estadounidenses antes que a los soviéticos, pero ya no albergaban ilusiones sobre el resultado final de la guerra. Los refuerzos que llegaban a las unidades eran cada vez más jóvenes o más viejos, miembros del Innerrhoden Volkssturm con semanas de entrenamiento, muchachos de 16 años con uniformes demasiado grandes y miradas demasiado antiguas para sus rostros infantiles. Pero lo que la Wehrmacht había perdido en números y calidad, lo compensaba con experiencia táctica y conocimiento íntimo del terreno. Los defensores alemanes en Alsacia sabían exactamente dónde colocar cada ametralladora para crear campos de fuego entrelazados. Conocían cada ángulo muerto, cada aproximación natural, cada punto donde un atacante tendría que exponerse aunque fuera por un segundo. Y un segundo era todo lo que necesitaba una MG-42 disparando 1200 proyectiles por minuto. Las órdenes eran claras: tomar la colina antes del anochecer. Pero las órdenes, por claras que sean, no cambian la física básica del combate de infantería.
no hacen que las balas vuelen más lento ni que el hormigón se vuelva más frágil. La compañía había intentado un primer asalto al amanecer, avanzando por el flanco este bajo cobertura de morteros. El resultado fueron 7 hombres heridos y 2 muertos antes de que pudieran llegar a 50 metros de las posiciones enemigas. Un segundo intento, 2 horas después, terminó igual de mal. Los alemanes no necesitaban muchos hombres en esos búnkeres. Necesitaban solo disciplina y munición suficiente. Fue durante la pausa entre el segundo y el potencial tercer asalto cuando el soldado raso se acercó a su teniente con una propuesta. No era realmente un plan, no en el sentido militar formal. Era más bien una intuición, una idea nacida de la desesperación y de algo que había observado durante los intentos fallidos. Los búnkeres estaban posicionados en escalón, uno protegiendo al otro, con aproximadamente 15 metros de separación entre cada posición. Las troneras de observación y fuego estaban diseñadas para cubrir los accesos, no para observar el espacio lateral entre búnkeres. Si alguien pudiera acercarse lo suficiente al primer búnker, sin ser detectado, y si ese alguien fuera lo bastante rápido y tuviera suficiente suerte. El teniente escuchó. Era joven para su rango, promovido después de que su predecesor cayera en las Ardenas. Había aprendido rápidamente que en combate, las ideas que funcionan raramente provienen de los manuales de academia. Miró al soldado raso. Miró la colina nevada, calculó las probabilidades de perder más hombres en otro asalto frontal. Asintió. 3 minutos después, mientras el resto de la compañía iniciaba un fuego de distracción contra las posiciones alemanas, el soldado raso comenzó su aproximación. No corrió. Los manuales de entrenamiento enfatizaban la rapidez en el asalto. Pero los manuales no consideraban la nieve profunda, ni el equipo pesado, ni el simple hecho de que el movimiento rápido atrae la mirada humana como un imán. Avanzaba despacio, dolorosamente despacio, aprovechando cada depresión del terreno, cada árbol caído, cada irregularidad que pudiera ofrecer aunque fuera centímetros de cobertura. El fuego de distracción mantenía a los defensores alemanes mirando hacia el frente, respondiendo al tiroteo, sin prestar atención a los ángulos muertos de sus propias fortificaciones. Tardó 12 minutos en recorrer una distancia que en circunstancias normales habría cubierto en 2. 12 minutos arrastrándose sobre hielo y barro, con el corazón martillando tan fuerte que estaba seguro de que podían oírlo en Berlín. Cuando finalmente alcanzó la parte trasera del primer búnker, se permitió respirar por primera vez en lo que parecían horas. La estructura era más pequeña vista de cerca, menos imponente. Madera reforzada con sacos de arena y una capa de hormigón apresuradamente vertido. Efectivo contra fuego directo, pero nunca diseñado para resistir un ataque desde la retaguardia inmediata. Desenganchar una granada, 4 segundos de espoleta. Buscar cualquier abertura en la parte posterior de la estructura. Había una, estrecha, probablemente un conducto de ventilación improvisado. Tirar la granada, agacharse, esperar. La explosión fue amortiguada, contenida por las paredes del búnker, transformando el interior en una cámara de muerte instantánea. El fuego de ametralladora desde esa posición cesó abruptamente, pero no había tiempo para confirmaciones. El soldado raso ya estaba moviéndose hacia el segundo búnker, 15 metros ladera arriba, aprovechando el ángulo muerto creado por la propia disposición defensiva alemana. Los defensores del segundo búnker habían oído la explosión, pero en el caos del combate,
rodeados por el crepitar constante de fuego de armas pequeñas, era imposible determinar su origen exacto o su significado. Segunda granada. Misma táctica. Buscar la debilidad en la fortificación. Cada búnker era ligeramente diferente, construido con los materiales disponibles, adaptado al terreno específico. Este tenía una ranura en la parte trasera donde las vigas de soporte no encajaban perfectamente. Suficiente espacio para una granada MK2. Tirar, contar, agacharse, explosión. El tercer búnker estaba apenas visible desde la posición del segundo, separado por un saliente rocoso y más árboles destrozados. El soldado raso se movió lateralmente, manteniéndose por debajo de la línea de visión desde la cuarta y última posición en la cima de la colina. Sus movimientos ya no eran deliberados. Estaban automatizados por la adrenalina y el instinto de supervivencia. El cerebro humano es capaz de adaptarse con velocidad sorprendente cuando la alternativa es la muerte. Cada búnker había sido ligeramente más fácil que el anterior, no porque las fortificaciones fueran más débiles, sino porque él estaba aprendiendo el patrón, internalizando la geometría de la defensa alemana. Tercera granada. Una abertura junto a la base, donde el terreno irregular había impedido un sellado completo. La explosión resonó diferente esta vez, más fuerte, seguida por gritos en alemán y el sonido inconfundible de munición secundaria detonando dentro de la estructura. Uno de los defensores había almacenado granadas de mano demasiado cerca del área de explosión. Quedaba un búnker, el cuarto y último. El más alto, el que dominaba toda la posición, el búnker de comando desde el cual probablemente un Unteroffizier alemán había estado coordinando la defensa. Desde abajo, la compañía estadounidense intensificó su fuego de cobertura, manteniendo a los defensores restantes enfocados hacia el frente. Pero el soldado raso sabía que el tiempo estaba agotándose. Alguien en ese último búnker eventualmente miraría hacia atrás, eventualmente notaría que sus posiciones de apoyo habían quedado silenciosas. La aproximación al cuarto búnker requirió trepar sobre los escombros del tercero, exponerse durante 3 segundos completos mientras cruzaba un tramo de terreno abierto. 3 segundos que se sintieron como 3 siglos. Pero nadie disparó. Nadie lo vio. Llegó a la parte trasera de la estructura final, la más grande, la más reforzada. No había aberturas obvias. Las vigas estaban mejor selladas. La construcción había sido supervisada con más cuidado. El soldado raso sacó su última granada. No había alternativa. No había plan B. Si esto no funcionaba, tendría que intentar algo más desesperado aún o retirarse y dejar que la artillería terminara el trabajo, asumiendo que la artillería estuviera disponible, asumiendo que hubiera tiempo. Estudió la estructura, buscando cualquier punto débil. Lo encontró, no en las paredes, sino en el techo. Una sección donde las vigas de soporte se unían, cubierta solo con tablones de madera y lona impermeable bajo la capa de nieve. Probablemente habían planeado reforzarla, pero las prioridades de guerra raramente permiten completar las mejoras defensivas. Trepó sobre el búnker. El ruido de su movimiento fue cubierto por el fuego continuo, por las ametralladoras alemanas respondiendo al ataque frontal estadounidense. Limpió la nieve de la sección de techo identificada. Colocó la granada directamente sobre los tablones. Se retiró tan rápido como pudo. La explosión destrozó el techo, enviando fragmentos de madera, metal y metralla hacia el interior. El fuego desde el cuarto búnker cesó inmediatamente.
90 segundos habían transcurrido desde que la primera granada había entrado en el primer búnker hasta que la última explosión silenció la cuarta posición. 90 segundos durante los cuales un solo soldado, armado solo con 4 granadas y una idea que sus compañeros consideraban estúpida, había neutralizado un sistema de defensa que había detenido 2 asaltos de compañía completos, cuando los soldados estadounidenses finalmente alcanzaron la cima de la colina. Encontraron al soldado raso sentado en la nieve junto al cuarto búnker, temblando no solo por el frío, sino por el shock retardado de lo que acababa de hacer. Dentro de las fortificaciones destruidas, los defensores alemanes yacían muertos o heridos. Eran jóvenes, algunos aterradoramente jóvenes, con uniformes demasiado gastados y rostros demasiado cansados. No había triunfalismo en la victoria, solo alivio de haber sobrevivido y la certeza de que mañana habría otra colina, otros búnkeres, otros soldados jóvenes de ambos lados muriendo por metros de terreno que probablemente nadie recordaría en 5 años. El soldado raso recibió una condecoración. La ceremonia fue breve, realizada en un granero medio destruido 3 días después. Su nombre fue anotado en los registros del batallón. Algunos periódicos locales en Estados Unidos publicarían la historia meses más tarde, cuando las cartas llegaran a casa, cuando sus padres pudieran finalmente compartir con orgullo nervioso lo que su hijo había hecho en una colina nevada de Francia. Pero para él, sentado en ese granero frío, mientras un oficial leía palabras sobre valor y iniciativa, lo único que podía pensar era en lo cerca que había estado del fracaso en cada segundo de esos 90 segundos. Un paso en falso, una mirada alemana en la dirección equivocada, una espoleta defectuosa. Cualquiera de esos factores y él estaría muerto, y los búnkeres seguirían operativos, y más estadounidenses habrían muerto en el próximo intento de asalto. La guerra no se detuvo por esa colina en Alsacia. La Wehrmacht continuó su retirada hacia el Rin, hacia Alemania, hacia el inevitable colapso final que vendría en mayo. Más colinas serían tomadas, más búnkeres destruidos, más soldados de ambos lados caerían en combates que la historia registraría como notas al pie, si acaso. El soldado raso continuaría luchando hasta el final de la guerra, sobreviviría, regresaría a su pueblo del Medio Oeste, trabajaría en una fábrica, se casaría, tendría hijos y raramente hablaría de esos 90 segundos en enero de 1945. Porque eso es lo que las guerras hacen con los momentos individuales de valentía o astucia o simple suerte estuida. Los consumen, los digieren, los convierten en estadísticas y párrafos en informes después de acción. La historia recuerda las grandes batallas, los nombres de los generales, los movimientos de ejércitos completos. Pero las guerras no se ganan en los mapas de situación de los cuarteles generales. Se ganan en colinas sin nombre, por soldados cuyos nombres nadie recuerda, tomando decisiones que los manuales nunca contemplaron, arriesgándolo todo en ideas que cualquier persona razonable consideraría estúpidas. Había algo profundamente estadounidense en toda la acción, algo que los observadores europeos nunca terminaban de comprender completamente. No era la valentía. Todas las naciones tienen soldados valientes. No era la determinación. Los alemanes habían demostrado determinación llevada hasta extremos nihilistas. Era otra cosa, más difícil de definir. Una combinación de pragmatismo improvisado, desprecio por la ortodoxia táctica cuando la ortodoxia claramente no funcionaba,
y una creencia casi ingenua de que los problemas tienen soluciones si uno simplemente piensa lo suficiente fuera de los parámetros establecidos. Los ejércitos europeos, moldeados por siglos de tradición militar, estructuras jerárquicas rígidas y doctrinas elaboradas en academias de guerra, raramente permitían que un soldado raso cuestionara el enfoque táctico de sus superiores. Las órdenes fluían hacia abajo, la obediencia hacia arriba. El genio individual era menos valorado que la disciplina colectiva, y había mérito en ese enfoque. Había ganado guerras. Pero también significaba que cuando un enfoque táctico fallaba, el sistema era lento para adaptarse, reticente a permitir que las soluciones emergieran desde los rangos inferiores. El ejército estadounidense, construido apresuradamente en los años de la guerra, compuesto en gran parte por civiles en uniforme antes que por soldados profesionales de carrera, carecía de esa tradición de rigidez. Era, en muchos sentidos, más caótico, menos refinado. Pero esa falta de refinamiento a veces se traducía en flexibilidad. Un teniente joven podía escuchar la idea aparentemente estúpida de un soldado raso y decidir «¿Qué demonios? Intentémoslo». Y a veces, solo a veces, la idea estúpida funcionaba. Las 4 granadas que despejaron esos búnkeres eran productos de la masiva capacidad industrial estadounidense, fabricadas en serie en factorías que antes producían tractores o electrodomésticos, ahora reconvertidas para la producción de guerra. Cada granada MK2 había costado aproximadamente $1.50 producir, una fracción infinitesimal del presupuesto militar. Los alemanes también tenían granadas, también tenían capacidad industrial, pero en 1945 esa capacidad estaba siendo metódicamente destruida por bombarderos aliados. Las líneas de suministro estaban cortadas, los recursos agotados. La guerra, al final, se reduce a matemáticas simples. ¿Quién puede producir más? ¿Quién puede reemplazar sus pérdidas más rápidamente? ¿Quién puede mantener a sus soldados equipados y alimentados? Pero las matemáticas no ganan batallas individuales. Los hombres ganan batallas. Hombres que se arrastran por la nieve, que tiran granadas en aberturas estrechas, que apuestan sus vidas en ideas que bien podrían llamarse estúpidas. Y después, si sobreviven, regresan a sus líneas, tiemblan en la nieve y esperan las órdenes para la próxima colina. La colina en Alsacia eventualmente recibiría un nombre en los mapas militares. Alguna designación alfanumérica que solo tendría significado para los historiadores militares estudiando la campaña décadas después. Los búnkeres serían demolidos o simplemente abandonados para que la naturaleza los reclamara lentamente, cubiertos por nueva vegetación, olvidados. Las familias de los cientos defensores alemanes recibirían notificaciones escuetas, si es que las recibían. Muertos en combate. Francia, enero de 1945, sin detalles, sin explicaciones de cómo o por qué, y quizás eso sea lo apropiado, porque al final lo que sucedió en esa colina no fue extraordinario en el contexto más amplio de la guerra. Fue simplemente un soldado haciendo lo que miles de otros soldados hicieron en miles de otros lugares: encontrar una manera de sobrevivir, de completar la misión, de hacer que los próximos metros de terreno sean un poco menos mortales para los hombres que venían detrás. La verdadera historia no es sobre las granadas o la táctica o los búnkeres. Es sobre la delgada línea entre la estupidez y la genialidad, y cómo esa línea solo se vuelve visible en retrospectiva. Es sobre cómo las guerras exigen que los hombres ordinarios tomen decisiones extraordinarias, con información incompleta y tiempo insuficiente.
sabiendo que si se equivocan morirán, pero que si no intentan nada, otros morirán en su lugar. Y es sobre la democracia, de una manera extraña y retorcida que ningún filósofo político habría predicho. Porque solo en un ejército donde un soldado raso podía acercarse a un oficial con una idea no convencional y ser escuchado, donde la rigidez jerárquica se flexibilizaba lo suficiente para permitir la iniciativa individual, donde el pragmatismo superaba a la ortodoxia, solo allí ese momento de 90 segundos era posible. La nieve continuó cayendo sobre las colinas de Alsacia mucho después de que los estadounidenses tomaran la posición y avanzaran hacia el este. Cubrió los cráteres de las explosiones, suavizó las cicatrices del combate, convirtió el campo de batalla en un paisaje prístino e indiferente, como si nada hubiera sucedido. Como si 90 segundos de violencia concentrada no hubieran alterado el destino de docenas de hombres. Pero algo había sucedido. Algo pequeño en la escala de la guerra, inmenso en la escala de las vidas individuales tocadas por él. Y en algún lugar en esos 90 segundos, en esa colina sin nombre, entre la estupidez y la genialidad, entre la desesperación y la astucia, se encontraba una verdad sobre la naturaleza humana y la guerra que ninguna cantidad de estrategia de alto nivel o planificación de Estado Mayor podría capturar. A veces, al final, todo se reduce a un hombre, 4 granadas y una idea que nadie más creyó posible.